Mi abuelo Leoncio fue campesino toda la vida. Él nació y creció en un pequeño pueblito escondido entre los cerros de Basaceachi en el estado de Chihuahua, un lugar donde el viento sopla tan fuerte que en las noches parece que alguien murmura entre los pinos. Esta historia sé que les va a sonar bien rara, fantasiosa incluso, pero es real. Lo sé porque mi abuelo no es de las personas que miente. Él es un hombre de ley, de palabra como le dicen aquí, y hasta el día de hoy que sigue vivo a sus 84 años, sigue sosteniendo la misma versión de su historia. Mi abuelo es un hombre sencillo, creyente y trabajador, acostumbrado a convivir con la tierra desde siempre, también a convivir con los animales y las cosas que no siempre se explican con palabras. Durante el año 1988, mi abuelo tenía en el pueblo un pequeño rancho con unas cuantas vacas, unas cabras y un establo que él mismo había levantado con madera de la región. En aquel tiempo solía quedarse despierto hasta tarde cuidando que ningún coyote se metiera al corral, ya que era normal que esos animales bajaran luego por las noches en busca de comida. Pero fue en una de esas noches precisamente que él dice, comenzó a notar que pasaban cosas raras, algo que al principio le pareció una travesura de la naturaleza quizás. Decía que algunas madrugadas, mientras tomaba café en la cocina y arreglaba sus herramientas, escuchaba risas suaves que venían desde el establo que había construido. Aquellas risas eran finas como las de un niño pequeño. Sin embargo, al asomarse por la ventana, dice que lograba distinguir una silueta diminuta, no más alta que la cintura de un hombre adulto moviéndose cerca de las vacas. Por lo que mi abuelo dice aquella cosa era de color gris, delgado, con la cabeza un poco más grande de lo normal y unos ojos negros enormes, tan brillantes que parecían dos gotas de petróleo. Al principio pensó que era un duende, de esos de los que tanto habla la gente de los pueblos. Creo que fue por ello que no le tuvo miedo, al contrario, se sintió afortunado. Decía que cuando un duende visita una granja era señal de abundancia y de buena suerte, así que decidió mejor tratarlo con respeto. Cuenta que cada noche le echaba un puñado de dulces de piloncillo y un jarrito con agua fresca de Jamaica junto al corral. Aquel ser de manera agradecida y como si entendiera aquel gesto, se acercaba sigilosamente y tomaba los regalos para después esconderse entre los matorrales. Con el tiempo mi abuelo se acostumbra a su presencia. Lo veía jugar con las cabras, treparse al lomo de las vacas y corriendo por el establo riendo con voz aguda que sonaba como eco de otro mundo. Durante meses la convivencia fue pacífica. Las vacas daban buena leche, las cabras parían sin problema, y el abuelo llegó a pensar que aquel duendecillo era una bendición. Pero todo cambió una noche en la que una de las vacas que él tenía simplemente desapareció. Al principio pensó que se había soltado y salido al monte, pero 3 días después la encontró en el arroyo, flaca, temblando y con unas extrañas marcas circulares en la piel, como si le hubieran quemado el lomo con hierro forjado al rojo vivo. Desde entonces el ganado comenzó a comportarse raro, dice el abuelo. Algunas vacas dejaron de dar leche y otras se volvieron agresivas sin razón aparente, siendo que mi abuelo empezó a preocuparse aún más. Al poco tiempo desapareció otro animal, ahora se trataba de una cabra, y curiosamente cuando ésta regresó al tiempo, tenía heridas similares a la vaca, casi idénticas, y con una mirada vacía como si algo le hubiera robado el alma. Fue entonces cuando mi abuelo lo comprendió. Al parecer aquel duende era quien les estaba haciendo algo extraño a los animales. Este era quien las lastimaba y las dejaba en tan mal estado. Fue por ello que mejor decidió espantarlo. Mi abuelo decidió colgar cruces de palma bendita alrededor de todo el establo. Roció agua bendita por el suelo y rezó durante varias noches, pero nada de esto parecía funcionar. El ser seguía apareciendo por las noches y extrañamente, cuando lo hacía ahora, era acompañado por unas luces que se veían en el cielo, destellos que se movían lentos, silenciosos, como si algo estuviera flotando por arriba del rancho.
Una noche casi a la medianoche, el abuelo escuchó un ruido muy fuerte, como de algo arrastrándose entre los animales. Por miedo y curiosidad tomó su linterna y bajó el establo con cuidado. Cuando abrió la puerta, dice, el corazón se le heló, pues justamente ahí estaban tres criaturas pequeñas, del mismo color grisáceo, con cabeza grande y ojos tan oscuros que no reflejaban la luz. Y estas tres cosas, estos tres duendes, jalaban a una de sus vacas. Dice que la empujaban hacia una esfera plateada que flotaba a pocos metros del suelo detrás del establo. Aquella esfera recuerda a mi abuelo, no hacía ruido, solo emitía un resplandor tenue con dos luces parpadeantes, una roja y una blanca. Mi abuelo se quedó paralizado porque no podía entender lo que veía, siendo que las criaturas se movían con una coordinación inquietante, casi como si no pesaran nada. Y fue en ese momento que mi abuelo entendió una cosa: esos seres que lo visitaban jamás fueron duendes. Lo que jugaba con sus animales venía de otro mundo, algo que el campo, ni su fe ni la razón podían explicarlo. Mi abuelo, furioso y aterrado al mismo tiempo, corrió a la casa, tomó la escopeta vieja de su padre y regresó al establo gritando: «¡Lárguense de aquí, demonios malditos!», pensando que aquellos eran diablos. Después de eso disparó al aire primero, pero cuando vio que las criaturas seguían empujando a la vaca hacia aquella esfera, apuntó directamente a ellas. El estampido del tiro retumbó entre los cerros. Las balas no parecían herir a nadie, pero una de ellas logró hacer que la vaca levantara la cabeza y se pusiera agresiva. Dice mi abuelo que a pesar de estar lejos de aquellas criaturas, sintió como estos le clavaron la mirada fría y vacía. De pronto la esfera emitió un zumbido agudo y las criaturas comenzaron a correr hacia ella. La vaca cayó al suelo y en un destello cegador, la nave se elevó sin hacer ruido, perdiéndose entre las estrellas. El silencio que quedó después fue absoluto. Solo se escuchaba el jadeo de la vaca tirada en el suelo. A la mañana siguiente mi abuelo fue al pueblo a contar lo ocurrido, pero dice que nadie le creyó del todo. Algunos decían que fueron duendes malos, otros que fue un susto que le hizo ver cosas que no existían. Pero los animales heridos estaban ahí, las marcas seguían ahí, y el olor a quemado aún flotaba en el aire. Con el tiempo mi abuelo dice que entendió y supo que todo ese tiempo nunca estuvo en presencia de duendes, sino de extraterrestres que jugaban con sus animales, y aún más perturbador, esos extraterrestres se llevaron a sus animales varias veces para hacerles quién sabe qué, pues los animales que fueron llevados por estos seres quedaron estériles y jamás volvieron a dar leche. Por años mi abuelo creyó que lo visitaba eran duendes de granja, pero no. Todo ese tiempo, ovnis estuvieron en su rancho. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Hola Memo, te mando un gran saludo a ti como a toda la familia de Cuenta Historias. Mi nombre es Octavio y les comparto algo que mi familia se cuenta como una leyenda, o al menos ahora sí es, porque antes esto era tomado como lo que es, como algo verdadero. Mi abuela materna, que en paz descanse, nació en un pequeño pueblo escondido entre los cerros de la Sierra de Songolica en el estado de Veracruz, un lugar donde todavía muchos hablan náhuatl y las noches son tan oscuras que incluso parecen tener vida. Por muchos años yo crecí escuchando las historias que ella contaba junto al fogón, pero de entre todas esas, hubo una que siempre me heló la sangre, una que el pueblo entero conocía y que temía bastante. Aquella era la leyenda del Canto del Cerro. Pero, ¿de qué va esta leyenda?, se preguntarán ustedes. Bueno, cuenta la abuela que cuando ella era niña, se decía mucho que en su pueblo se daba un suceso que anunciaba la muerte para los habitantes. Dichas creencias nacían cuando por las noches en el pueblo, de la nada,
y como si fuera un ruido del viento se escuchaba un canto que bajaba del cerro cercano. Mi abuela decía que ese canto era una advertencia, un anuncio de la muerte, pues nadie sabía de dónde ni por qué venía, pero los más viejos del lugar aseguraban que cuando se escuchaba eso, era porque algo muy malo estaba por ocurrir. Mi abuela contaba que todo empezaba cuando el reloj del pueblo marcaba cerca de la medianoche, y el silencio era tan profundo que hasta el ladrido de los perros se apagaba. Entonces, desde lo alto del cerro que se levantaba al oriente del pueblo, se escuchaba un canto alegre, uno acompañado de una especie de coro que entonaba versos en náhuatl, con una melodía que parecía salir de otro tiempo. Este no era un canto triste o lúgubre, no, al contrario, era una canción festiva, casi alegre, pero eso era lo que lo hacía más perturbador. Dice mi abuela que quien tenía el valor de asomarse por la ventana o salir al patio, veía siempre 3 figuras descendiendo del cerro. Estos se trataban de hombres, o al menos eso parecían, pues vestían como campesinos, con sombreros, guaraches y camisas de manta, pero algo no encajaba del todo. Cada uno de ellos sostenía una parte de un ataúd de madera, al que llevaban en procesión bajando lentamente por el sendero que conduce al pueblo. Los 3 hombres cantaban y reían, como si celebraran algo. Sin embargo, lo más perturbador era que no tenían rostro. En el lugar donde deberían estar sus caras, solo había una mancha negra, un espacio vacío que se movía con ellos como si absorbieran la luz de las estrellas. La gente del pueblo los veía pasar desde sus ventanas con los ojos bien abiertos y el corazón paralizado. Nadie se atrevía a salir ni a rezar. Sabían que si los miraban demasiado tiempo, ellos podían verlos también. Y cuando eso pasaba, al poco tiempo alguien del pueblo moría. Bajan cantando para llevarse un alma, decía mi abuela. el ataúd ya venía con nombre, solo que nosotros nunca sabíamos de quién era. Y así era. Cada vez que los 3 hombres sin rostros bajaban del cerro con su canto, alguien moría en los días siguientes. A veces un niño enfermaba de repente, otras veces un anciano amanecía sin vida, o un hombre joven sufrió un accidente. No importaba la causa, pero la muerte nunca faltaba. La abuela contaba que cuando ella era niña, su madre la despertó una noche porque el canto del cerro volvió a escucharse. Dice que la melodía era tan clara que parecía flotar sobre los tejados, como si alguien estuviera cantando justo afuera de su casa. Esta era una voz fuerte, bonita, pero que te ponían los pelos de punta. Yo ya la escuché y sentí que algo me miraba desde el monte, dijo ella. Aquella noche varios del pueblo se reunieron en la capilla para rezar, ya que nadie podía dormir. Afuera el canto seguía sonando más y más cerca, hasta que pareció detenerse justo detrás del templo. Nadie tuvo el valor de salir y solo fue hasta el amanecer, cuando solo empezaba a iluminar los cerros, que la gente tomó valor. Algunos hombres se armaron con este mismo y salieron para ver qué ocurría, siendo que lo único que encontraron fueron huellas frescas en la tierra húmeda. 3 pares de guaraches y un arrastre de algo pesado como una caja. Las huellas terminaban justamente en el cementerio del pueblo, frente a la tumba más reciente. Curiosamente, comunidad, 2 días después, murió el sacristán, un hombre sano de unos 40 años. Al pobre lo encontraron muerto en su cama, con una expresión de susto tan grande que nadie pudo siquiera vestirlo bien para el entierro. Fue entonces cuando los más viejos confirmaron lo que ya tanto se temía. El canto del cerro había vuelto a cobrar otra vida. Con los años el pueblo fue cambiando. Muchos se fueron en busca de trabajo, queriendo olvidar las cosas que ocurrían en aquel lugar. Las casas quedaron vacías y la maleza cubrió los caminos, siendo que de alguna manera ya no había quien escuchara el canto ni vigilar el cerro. Pero los pocos que se quedaron aseguran que, de vez en cuando,
Cuando el aire sopla fuerte y la luna está llena, todavía se alcanza a oír una voz que viene de las montañas, un eco que entona versos antiguos en náhuatl. Mi abuela decía que una noche poco antes de morir ella volvió a escucharlo. Me contó que despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole fuerte y que jura haber visto desde su ventana 3 sombras bajando lentamente por el sendero. Venían riendo, Me dijo, como si estuvieran esperándome a mí o a alguien más. extrañamente, y después de aquello, mi abuela murió 3 días después, mientras dormía. Hoy cuando voy a visitar la vieja casa del pueblo, me gusta subir al cerro por las tardes cuando el sol cae y el aire se vuelve más pesado. Desde ahí arriba se ve todo el valle y cuando el viento sopla entre los árboles, el sonido parece formar una melodía lejana, tenue, como un canto que no pertenece a este mundo. A veces creo que los 3 hombres siguen ahí, esperando que el pueblo se vuelva a llenar de vida, para retomar su procesión y su canto eterno, porque en esos cerros de Veracruz, o en cualquier rincón donde aún se habla náhuatl, las almas no se van del todo, solo esperan a que alguien nos escuche, y cuando lo hagan, el canto del cerro, o mejor dicho, el canto del muerto, va a volver a sonar. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Lo que voy a contarles es algo que mi padre siempre recuerda con miedo. Y aunque ya pasaron muchos años, es algo que no lo puede sacar directamente de la cabeza ni del sistema. Dice que todo esto ocurrió en el año 1994, cuando él apenas tenía cerca de 13 años y vivía con sus abuelos en una pequeña comunidad campesina cerca de San Pablo, Paraná, en el sur de Paraguay. En aquel tiempo, dice mi padre, por ese lado del país aún no había luz eléctrica, ni caminos pavimentados. El pueblo estaba rodeado de monte y la oscuridad de las noches parecía tragarse de todos los ruidos. Mi padre Ramón cuenta que esa tarde regresaba de la escuela caminando por la vereda de la tierra que cruzaba el bosque. El sol ya se estaba escondiendo y el aire comenzaba a enfriarse lentamente. Todo era silencio, salvo por el canto de los grillos y el crujir de las hojas bajo sus zapatos. Fue entonces cuando, entre los árboles, vio a un hombre parado. Ese hombre no estaba lejos, quizás a unos 20 metros, inmóvil, mirándolo fijamente. Al principio pensé que era algún vecino, pero pronto noté algo raro. Este era demasiado alto, más de 2 metros, delgado como un palo y vestido con ropa campesina, camisa blanca y sombrero de ala ancha. La figura no se movía, solo lo observaba. Mi padre se detuvo sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho, pues por más que trataba no reconocía aquel rostro. Intentaba recordar si en el pueblo había algo así, alguien tan alto, tan pálido, pero no era nadie conocido. Asustado dio media vuelta y echó a correr hasta llegar a la casa. Por miedo no le contó nada a sus padres, pues pensó que lo regañarían o le dirían que se había imaginado cosas, pero el miedo no lo dejó en paz. Esa misma noche, mientras ayudaba a su padre, mi abuelo Fausto, a cerrar las gallinas y recoger leña, no podía dejar de mirar hacia el monte, temiendo ver otra vez esa silueta entre los árboles. La cena fue tranquila. Luego mi abuelo Fausto se fue al baño que tenían afuera y poco después se escucharon 3 golpes en la puerta. Para entonces ya era casi medianoche, siendo que lo que más le llamara la atención a mi padre fue que los perros no ladraban, y eso nunca pasaba. Si alguien se acercaba a la casa, los animales hacían un escándalo, pero esa vez no se oyó ni un gemido. Era como si los perros estuvieran profundamente dormidos o no escucharan de que llegó alguien.
Mi padre curioso se acercó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó. Del otro lado una voz ronca y lenta respondió. Busco al señor Fausto. El tono era grave, apagado, como si hablaran desde una cueva. Mi padre Ramón sintió que algo no estaba bien, pero la voz le insistía constantemente. Dígale que salió el tiempo, que vine a buscarlo. Dudando, mi padre abrió la puerta y al hacerlo, se le congeló la sangre. Dice que ahí enfrente de él estaba el mismo hombre que había visto en el bosque. Era incluso más alto de lo que recordaba, más delgado y con una piel grisácea y el rostro hundido. Por otro lado, sus ojos eran oscuros como pozos sin fondo y tenía ojeras tan marcadas que parecían moretones. El tipo no sonreía, incluso parecía no respiraba, solo lo miraba. Mi padre Ramón quiso gritar, pero no pudo. Sentí las piernas como piedras. En ese momento sintió como una mano le tocó el hombro. Era su padre, mi abuelo Fausto, que acababa de volver del baño. ¿Cuántas veces te he dicho que no ver la puerta si yo no estoy cerca? Le dijo con voz dura. Mi padre se apartó temblando mientras su padre se paraba justamente enfrente de la vista de aquel hombre alto. Ambos se miraron fijamente sin hablar. La tensión en el aire era insoportable tanto que no podía incluso pegarse una buena bocanada de aire. En ese momento el hombre alto fue el primero en romper el silencio. Ya es hora. Tu tiempo terminó. Dijo. Mi abuelo Fausto respiró hondo y respondió con voz baja. Lo sé, pero déjame despedirme de mi familia. El visitante, ese hombre alto, dio un par de pasos para atrás, quedándose quieto en medio del patio bajo la luna. Mi abuelo Fausto después entró a la casa. Habló con mi abuela Rosa durante varios minutos. Mi padre dice que desde un rincón solo alcanzó a ver cómo ella empezaba a llorar, cubriéndose la cara con su delantal. Luego el abuelo se acercó a mi padre y le puso las manos en el hombro. Escucha, hijo. Le dijo. Desde hoy todo lo que tenemos queda a tus manos. Cuida a tu madre, a la casa y a los animales. Yo tengo que irme a buscar una nueva vida. Mi padre confundido apenas pudo sentir la cabeza. Después abrazó fuerte a mi abuelo, sintiendo que algo muy malo estaba por pasar. Don Fausto, mi abuelo, salió al patio sin mirar atrás, mientras aquel hombre alto ya lo esperaba. Después se paró junto a este y sin decir una sola palabra se internaron en la oscuridad del monte, hasta desaparecer entre los árboles. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, pues los días siguientes fueron confusos. Algunos hombres del pueblo fueron a buscarlo al bosque y a los caminos, pero no hallaron rastro. Nadie lo vio marcharse y nadie supo dónde se fue. Solo encontraron huellas muy grandes en la entrada del patio, como si alguien con los pies desnudos hubiera estado por ahí por largo rato. Con el tiempo empezaron a correrse rumores. La gente decía que mi abuelo había hecho un pacto hace muchos años atrás, que cuando era joven había sido muy pobre y una noche, desesperado por aquella situación, fue al cerro a pedir ayuda a las fuerzas oscuras. Dicen que lo vieron volver con dinero y buena fortuna, pero también con una mirada extraña, como si algo lo atormentara, y dicen que aquel hombre alto que lo visitó simplemente vino a cobrar la deuda. Mi padre nunca supo si todo aquello fue cierto, pero lo que vivió esa noche lo marcó para siempre. Siempre decía que ese ser no caminaba como humano, que cada paso que daba era largo y pesado, y que no hacía el ruido al moverse. A veces en los aniversarios de su desaparición, mi abuela asegura escuchar golpes en la puerta justo a la medianoche. Nadie se atreve a abrir, y los perros como aquella vez nunca ladran pues. No saben si algún día mi abuelo regresará, y si es que regresa, quién sabe si sea él. Muy buenas noches a toda la comunidad de CH. Lo que voy a contarles es una historia que me narró mi bisabuela, doña Carmen.
una mujer que vivió toda su vida en las montañas del departamento de Sucre, allá en Bolivia. Lo hacía en un pequeño caserío escondido entre los cerros y neblina, un sitio conocido como San Felipe del Monte. Ahí nació ella y ahí conoció una leyenda más que aterradora que aún se recuerda entre los más viejos del lugar, la historia de los famosos flacos de la llanura. Según contaba mi bisabuela, en aquel pueblo se tenía una costumbre un tanto sagrada. Esta decía que todo niño debería ser llevado a la iglesia más cercana apenas naciera. La razón del por qué decían eso, por lo que cuenta ella, dice que no importaba la hora ni el clima, así estuviera cayéndose una tormenta o no hubiera luz, los padres deberían correr hasta la capilla más cercana con el recién nacido en los brazos. La razón del por qué hacían esto se preguntarán ustedes. Bueno, esto era porque si el niño no era bautizado lo antes posible, los flacos venían por él. Así se les llamaba a unas criaturas oscuras que, según las creencias del lugar, merodeaban por las noches en busca de almas inocentes. Nadie sabía de dónde venían ni a dónde se los llevaban, pero todos en el pueblo habían escuchado al menos una vez su canto roncoso mezclado con el sonido del viento. Mi bisabuela decía que eran como perros grandes pero deformes, con las patas traseras más largas que las delanteras, que caminaban encorvados y cuando se incorporaban en dos patas, parecían hombres flacos cubiertos de piel negra y tensa, casi pegada hasta los huesos. De hecho, de ahí nació el apodo de los flacos, pues parecían hombres muy pero muy flacos. También dice que sus ojos eran rojos como brasas, y sus dedos tan largos que podían trepar paredes y árboles con mucha facilidad. En noches sin luna, se les veía moverse entre los techos, arrastrando las uñas por las tejas buscando casa donde hubiera un niño sin bautizar. Por eso decía mi bisabuela, cuando un bebé nacía, las mujeres no dormían, se turnaban para rezar toda la noche, hasta que amaneciera y el cura pudiera mojar la cabeza del pequeño con agua bendita. El miedo de aquellos seres era tan grande que bastaba oír un aullido lejano para que las puertas se cerraran y los candiles se apagaran. Incluso era por ello que nadie salía después de las 10 de la noche. También se cuenta que los flacos no entraban a la casa donde hubiera imágenes santas o cruces, pero bastaba una rendija abierta para que se colaran y cuando lo hacían, no había escapatoria. Mi bisabuela contaba que en los años de su infancia desaparecieron varios niños. Nunca se escuchaban gritos, solamente un llanto apagado en el viento, seguido de un silencio absoluto. Al amanecer los padres encontraban las cunas vacías y huellas delgadas de marcas en el barro, huellas que no eran ni de animales ni de hombres. A esas criaturas se les trató de cazar varias veces. Algunos hombres del pueblo salieron con escopetas y perros, pero ninguno tuvo suerte, ya que las balas parecían no hacerles daño, y los animales que los perseguían regresaban enfermos, sin fuerza, como si algo invisible les hubiera succionado la vida. Pronto se empezó a decir que esas cosas no eran bestias, demonios enviados a cobrar el alma de los niños no bendecidos. El miedo se volvió insoportable con el tiempo. Fue entonces cuando el cura del pueblo, un hombre llamado Padre Ignacio, decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Una noche de luna llena, se cuenta, cuando el aire olía como a tormenta aproximándose, salió al atrio de la iglesia con un crucifijo en la mano y rezó toda la noche en busca de una respuesta por parte de Dios o de algún santo. Mientras lo hacía, rezaba en voz alta pidiendo a Dios que cerrara el paso a los demonios. Según se supo, aquella noche fue larga, ya que aquel cura estuvo buscando la forma de ahuyentar a esos seres. Muy a la lejanía se escuchaban aullidos y rasguños contra el aire, como si los flacos intentaran llegar al pueblo, pero algo se los estuviera impidiendo. Algunos vecinos juraban haber visto siluetas delgadas moviéndose por los cerros, siluetas que los veían desde lejos, furiosos, pero cuando amaneció, todo estaba en calma. Desde ese día los flacos del cerro dejaron de aparecerse. El pueblo volvió a respirar tranquilo una vez más. Las madres pudieron dormir sin rezar toda la noche.
Los niños podían correr libres al caer el sol, y poco a poco el miedo se convirtió en recuerdo. Mi bisabuela decía que durante años todo estuvo en calma, que las oraciones del cura y sobre todo la protección de los santos evitaron que esas cosas regresaran al pueblo en busca de niños. Ahora el pueblo de San Felipe está casi vacío. Las nuevas generaciones casi no conocen la historia y piensan que solamente fueron supersticiones de los viejos. Pero los viejos aún recuerdan esas noches cuando el viento soplaba con olor a muerte y las madres rezaban a sus hijos recién nacidos temiendo escuchar el llanto que se los terminaba llevando. Mi bisabuela hasta sus últimos días que vivió en ese poblado antes de mudarse con nosotros, juró que vio con sus propios ojos las marcas de uñas sobre las paredes de la capilla, como si alguien hubiera intentado trepar al campanario, y estos solamente eran vestigios de lo que alguna vez fue aquella leyenda. A día de hoy, cuando el viento ruge entre los cerros y crujen las ramas secas, algunas personas del lugar dicen, todavía se escucha el aullido de los flacos, un aullido largo y profundo que ronda en las afueras del pueblo. Se cuenta que los flacos todavía siguen ahí, esperando que un día la bendición del pueblo termine y ellos puedan regresar por los niños no bautizados. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.